se supo cuáles son las estadísticas del primer semestre del 2022 y aparece llamativamente, muy llamativamente, Formosa con un descenso de la mitad. Es como que la pobreza cayó a la mitad de su porcentaje acá en Formosa en 6 meses. Prácticamente estamos casi, digamos, entre las jurisdicciones con menos pobreza. Está primero Capital Federal, después Ushuaia en Tierra del Fuego y después viene Formosa. ¿Qué opinás, Blas? Y me parece gravísimo lo que está pasando en Formosa en materia de manipulación de cifras. Los datos, las estadísticas son una herramienta clave, fundamental para saber, en primer lugar, en qué lugar estás parado, de qué situación venís anteriormente y por ende poder programar y proyectar cuáles son tus prioridades, tus gastos, prever los gastos, las inversiones de una comunidad, de una sociedad, de un país, de un Estado nacional, provincial o municipal. La estadística es una herramienta estratégica. Por eso, inclusive, el INDEC es un ente independiente del Estado. Alguna vez estuvo intervenido y, bueno, cuando estuvo en la época de Cristina con Moreno manejando el INDEC y una patota de Nueva Chicago que estaba a cargo del INDEC. Y fíjate lo que le pasó al país. Y llegamos a situaciones disparatadas como, por ejemplo, ver menos pobreza que Alemania en las mediciones. Tal cual. Y así llegamos a tener un 35, 40, 42% de pobreza. Porque inclusive recuerdo a Kicillof diciendo que medir la pobreza era estigmatizante. Bueno, en ese mismo concepto de lo que es el manejo de las estadísticas, aparece quienes son, creo que sus grandes alumnos o discípulos, que es el modelo formoseño. Tal cual. Porque, fíjate vos esto, Gabriel, esto no es nuevo, primero fueron las cifras del COVID, hubo diferencia entre las cargas de nación y provincia, después vino un enfermero universitario de apellido Leguizamón que denunció la manipulación que se hacían en función de intereses políticos sobre los positivos, la carga de positivos y de negativos. Después vino las famosas pruebas a aprender, donde otra vez, a pesar de estar 2 años con las escuelas cerradas, a pesar de tener una gravísima situación que todos conocemos en materia educativa, a pesar de tener el papelón nacional de ser la única provincia que aprueba bachilleres con 19 materias pendientes o previas, de golpe de un mes para el otro aparecimos como los que mejores salimos en las pruebas a aprender y nos colocaba junto a la capital federal entre los distritos con mayor nivel educativo, por encima de Córdoba, de Mendoza, de lugares que sabemos que tienen un mejor estado de sistema educativo que el nuestro. Y ahora se vuelve a repetir esta metodología que ya está pasando a ser un método en el cual se manipulan las cifras. No podemos, bajo ningún punto de vista, esto está... porque al final es peor el remedio que la enfermedad, porque si esto no hubieran manipulado tan arbitraria y tan alevosamente los números, hoy no seríamos noticia nacional otra vez, porque hoy uno abre los diarios, sobre todo Infobae, tengo un documento, una publicación acá, donde Formosa es el fenómeno más significativo del último índice de pobreza que se publicó en el país, porque la pobreza cayó de un semestre a otro 20 y pico de puntos. Y esto lo único que hizo Gabriel fue concentrar la atención de todos los expertos en materia de estadística y pobreza. Porque, por ejemplo, te doy algunos datos, en el 2020 Formosa llegó a tener un 45% de pobreza,
y en un solo semestre logramos bajar 20 puntos, porque hoy estamos del 45, hemos bajado al 24,4. Esto no pasó jamás en ningún lugar en los anales de las estadísticas que se hicieron a lo largo de la historia de la humanidad reciente. Blas, mientras vos hablás, estamos pasando reportajes y declaraciones que efectuaron expertos estadísticos que dicen claro, que lo de Formosa es muy raro y que no tiene una explicación lógica, es decir, no tiene una explicación científica. No puede haber un descenso tan importante, y decía Salvia, que es el experto, Agustín Salvia, que es el experto, el director del observatorio de la UCA, Universidad Católica Argentina, que de un semestre a otro puede haber para arriba o para abajo 2, 3 puntos máximo, o 5 puntos, pero como mucho. Es decir, puede aumentar la pobreza hasta 5 puntos o puede bajar la pobreza hasta 5 puntos. Sería importante, excepcional, pero bueno, sería factible. Ahora, 20 puntos llama la atención y nadie lo entiende, nadie lo puede justificar. Se habla de error o manipulación. Leopoldo Tornaroli de CETLAC habla directamente de un error muestral muy grosero. Y Agustín Salvia ya directamente habla de manipulación de datos, directamente. Porque fíjate, esto es un fenómeno absolutamente aislado, porque en Corrientes, en el NEA, creció 11 puntos, la pobreza. En Carmen de Patagones subió 8 puntos, en Paraná 5,5, en La Plata más 7, en los núcleos más duros de la pobreza como Resistencia también, y en Formosa cae 20,6 puntos. No hay ningún fenómeno social o económico que pueda fundamentar esta caída tan abrupta, diría yo. Blas, y al mismo tiempo estamos pasando lo que dijo el gobernador Gustavo Valdés de Corrientes, cuando el semestre pasado también el INDEC dijo que había bajado la pobreza en Corrientes 15 puntos, y fue el gobernador de Corrientes que puso en duda esa cifra y dijo, no puede ser que haya caído 15 puntos la pobreza en un semestre, es un error. Y dijo, yo salgo a caminar, yo hablo con la gente, yo sé la situación de nuestra población y yo sé que no hubo una caída de la pobreza de 15 puntos. Estamos en el mismo nivel que unos meses atrás. Tenemos una alta inflación, tenemos desocupación, no puede ser que la pobreza haya caído en Corrientes. Y bueno, los números le dieron la razón. Hoy Corrientes tiene el mismo nivel que tiene, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, las zonas núcleo. Fíjate vos la actitud, qué diferente, porque hay una actitud de honestidad intelectual por parte del gobernador, en el sentido que acepta de que ese no es el verdadero diagnóstico, porque sabe que después va a sufrir las consecuencias a la hora que tenga que aplicar las políticas para poder corregirlo, porque él mismo es el que alerta sobre esta situación. Y fíjate qué diferente que es la actitud. Primero que la diferencia es abismal, 20 puntos, ¿no es cierto? Cuando todo el país y toda la región subió en promedio entre 5 y hasta 11 puntos. Y acá hay personeros y exégetas del gobernador y funcionarios que salen a reivindicar esto, ¿viste? Que en realidad ya no se trataría solamente de un error muestral, como dice Tornaroli, sino de una malintencionada manipulación de los datos de estadísticas y censos de la provincia. Totalmente. Blas, y estamos viendo a Muracioli y otros funcionarios que salieron a decir, esto es la creación de empleo, la obra pública, el modelo provincial, es decir, Muracioli y otros economistas del gobierno salieron a dar por buena esta baja de la mitad de la pobreza, diciendo esto es el modelo de Gildo Infran, esto no fue magia, esto es
la capacidad del gobierno de crear empleo, etcétera. Es decir, en vez de salir a dudar como hizo Valdés en Corrientes, salieron a decir qué bien, aplaudir como focas que en Formosa había caído la mitad de la pobreza, ¿no? A ver, realmente deberían muchos formoseños sacar el Kini 6, la mitad de la población, por lo menos, para que se dé una caída así de la pobreza en nuestra provincia. La única forma de darle una explicación es la que vos estás dando. Debería haber por lo menos 100.000 formoseños que hayan sacado el Kini 6, el loto y todos los premios en los últimos 6 meses. Porque la canasta básica en los últimos 6 meses subió casi el 30%. Y no se ve ningún fenómeno de reactivación o revolución productiva que se haya dado en el interior de nuestra provincia que genere semejante embestida y ¿cómo es? Y golpe contra la pobreza. No hay ninguna herramienta, y aún así si la hubiere, es un poco lo que vos ya explicabas. Son cifras y núcleos muy duros el tema de la pobreza estructural. Para moverlo por arriba de 3 o 4 puntos para arriba o para abajo, requiere un enorme esfuerzo. Y 20 puntos en un semestre, bueno, vamos todos, cerremos todo, vamos a nuestra casa, lo convocamos allí, lo ponemos a cargo, no del Ministerio de Economía y Acción Social y de todo el gobierno nacional. Mandémoslo a la UNESCO, a UNICEF, van a resolver el hambre en el mundo, muchachos. Sí, hablan del milagro argentino y el milagro de Formosa, ¿no? Realmente, a ver, todos sabemos la situación, todos sabemos que sigue la misma falta de trabajo, y realmente me quedo con lo que vos comentás, Blas. Este milagro argentino se suma, este milagro de Formosa económico, se suma al milagro de Formosa de que mejoró tanto la calidad educativa de los chicos, que ya le ganó a Córdoba, a Mendoza y otras provincias de larga tradición académica, y bueno, aquellos cambios de números que había en la época del COVID. Es decir, hay una sospecha cada vez más generalizada de que acá el gobierno maneja los números de tal forma que acompañe un poco el discurso, el discurso triunfalista, el discurso que dice el gobernador: en Formosa no falta nada, en Formosa tenemos todo lo que necesitamos, y el que diga lo contrario es un odiador. Blas, no te vamos a sacar más tiempo, sabemos que tenés un compromiso, así que te agradezco realmente que nos hayas brindado tu testimonio para Canal 7. Al contrario, el agradecido soy yo, y lo único que quiero agregar finalmente, Gabriel, es que esto es muy dañino lo que se está haciendo, porque no queda nada más que en un episodio de deshonestidad intelectual falsear los números. Estamos falseando datos que son claves para una estrategia de combate contra la pobreza, de aplicación de políticas distributivas, de políticas de acción social tendiente a corregir la pobreza, hacia dónde hay que dirigirla, hacia dónde hay que reclamar y gestionar fondos. ¿Entendés? Esto es como por ahí decíamos como ejemplo. Es como que yo vaya al laboratorio y tengo una serie de enfermedades y que mis resultados clínicos sean malos, y que el bioquímico me cambie y me dé los resultados y me diga que estoy excelente. Entonces yo me voy a morir, porque no voy a enterarme que estoy enfermo, y por ahí podía haberme curado y haberme salvado, porque si tomaba tiempo los remedios, tenía un tratamiento, porque los resultados decían que tenía que hacerlo. Pero si yo disfrazo los resultados, las consecuencias son graves, nefastas, y por eso esta manipulación no solo es absolutamente, demuestra ignorancia también por su alevosía, sino que también una alta dosis de inescrupulosidad. Gracias. A vos, Blas, te mando un gran abrazo.